Entonces, veamos en lo que quedaba en la clase pasada, que es esto. ¿Todos que me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Javi, no te escucho. Fernando. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí se le escucha. Sí, profe. Fernando. ¿Sí se escucha, profe? ¿Eso sabe si me escuchan bien o no? Fernando, ¿me escuchas? Sí lo escucho, profe. No te escucho. Veamos ahora. Probemos nuevamente. ¿Me escuchan? Si se escucha, por ejemplo. Ya, perfecto. Pero necesito saber si la voz de usted, Fernando, ahora sí me puede hablar. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, no te escucho. Nada. ¿Alguien más? Veamos. Dentro del grupo. ¿Os queda don Javier? Javier Erazo López. Que diga algo. ¿Qué cosa, profe? Lo saqué. ¿Me escuchan? Profe, ¿usted no me escucha? No les escucho. Por eso les decía. Todos me dicen que sí me escuchan, pero yo no los escucho a ustedes. Bueno, hay que ver después el asunto. Posiblemente veamos ahora. Ahora sí. Parece que ahora sí se escucha. Ahí sí. Ahora pueden hablar todo lo que quieran, porque sí, ahora sí lo escucho. Ya, lo que estaba diciendo. Entonces, era lo siguiente. Que lo que se me quedó un poco en la clase pasada. No, ya lo arreglé. Se puede escuchar ahora. Entonces, lo que habíamos quedado en la clase pasada era esto. Vimos los puertos USB, vimos el HDMI, que básicamente son que eran los componentes que hay que fijarse cuando uno adquiere un computador. Vimos anteriormente los principales, que son el procesador, algunos le llaman microprocesador, porque lo achicaron, ¿ya? El procesador que trabaja como CPU, es decir, pocas palabras, la CPU, técnicamente hablemos de la CPU. Ahora, cuando ustedes van a comprar un computador, no hablan del CPU, hablan del procesador, o algunos le dicen el micro. En todo caso, todo eso es más o menos sinónimo, pero el término técnico es CPU. Ahora, frente a un vendedor de computadores, trata de no hablar de CPU exactamente, salvo que diga el procesador CPU, porque generalmente le asocia CPU al gabinete. Ese es un detalle que ustedes tienen que tener presente cuando van a adquirir o van a trabajar con, o van a hablar con alguien que a veces está acostumbrado a utilizar una teoría que no es exactamente la correcta, pero se entiende. ¿Ya? Bien, este fue el video que yo le dejé en la clase pasada. Déjenme ver si lo puedo reproducir. No sé si lo vieron o no. Básicamente lo que hacía era definir lo que era el hardware. En el fondo, el hardware es todo lo tangible dentro del computador. ¿No? Acá tenemos, a ver si se enlaza ahí donde digamos, básicamente yo no lo voy a, digo, el audio, no sé, creo que no se escucha. Hay que hacer una configuración para eso, no lo voy a hacer ahora porque en realidad tampoco nos aporta mucho. En el fondo lo que hace es definir lo que es hardware y software. Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el hardware? Que es bastante simple, la mayoría de la gente lo utiliza hoy en día sin ningún problema. Nicolás, ¿qué es lo que es el hardware? Término bien simple.
Nicolás Urqueta. Sí. Ah. Los componentes de los que está hecho el computador o el ordenador. Es todo lo que tú puedes tocar dentro de un equipo. Ya, hardware, en realidad no lo hace solamente el computador. Hardware es todo lo que tú puedes tocar dentro de un dispositivo, un equipo. Tú tienes tu televisor, también tienes tu hardware. Es todo lo que puedes tocar. Pero, bueno, pero generalmente uno lo tiende a asociar más al computador. Pero lo que yo le digo es que están saliendo nuevos equipos, más nuevos componentes. De hecho, también ya hay en el mercado algunos componentes donde hablar de hardware no tiene nada de malo, es todo lo tangible, todo lo que yo puedo tocar detrás del computador. Bien, Nico. Vamos viendo. Bueno, aquí hay una serie de definición. Este video yo lo bajé o está disponible en YouTube. Lo hizo no sé quién, la verdad que no me acuerdo. Lo bajé hace un tiempo. Y lo que él trata de hablar acá, obviamente, la distinción entre el hardware y el software. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, lo que hace básicamente definirlo en más o menos 4 grupos. En lo personal, yo creo que el computador es como para definirlo en 3 grupos más. Ahí dice, hardware, es todo lo tangible, todo lo que tú puedes tocar dentro del computador. Y está dividido en 3. Básicamente, esta división no es para aprenderse la memoria, no es tan ¿no? Importante, pero es bueno tenerlo claro si eventualmente alguien le pregunta. Tienen hardware de entrada, que son todos los dispositivos que te permiten ingresar datos o información al computador. Cualquier cosa que te permite ingresar desde el mundo humano externo a la máquina. En ese caso, obtenemos el teclado, el micrófono, el joystick, podría ser un escáner. ¿Qué más? La cámara, sea fotográfica o de video. Y así otros cuantos más que ustedes pueden obtener. Tenemos también lo de salida. Aquí lo tienen al revés. Los salidas lo tienen primero. Los salidas son todo lo contrario. La pantalla, el parlante, la impresora, y así ustedes van a tener otros dispositivos de salida. También está un grupo que generalmente no se asocia ni de entrada ni de salida porque almacena. Que están ahí torpedos, los discos en general, los DVD, etc. CD, todo ese tema. ¿Bien? Luego, aquí tendríamos los diferentes tipos de hardware. Algunos, no estamos hablando de todo, aparece un botón, un LED, también es parte de un hardware, un cable, ¿ya? Una línea de soldadura, todo eso es hardware, pues yo lo puedo palpar. Luego, lo que viene es, bueno, aquí coloca digamos, un quinto elemento que es hardware de procesamiento. En realidad, uno ese lo agrupa como un hardware, porque la tarjeta madre, motherboard, lo mismo, tú lo puedes palpar. ¿Ya? No es de entrada, no es de salida exactamente, pero es parte del hardware. Por eso lo agrupan por separado. Igual que el procesador, la memoria RAM. La memoria RAM podría ser de almacenamiento. El procesador. No es de entrada ni de salida, exactamente. Es decir, hace una función de procesar. Tiene datos que van entrando, saliendo. Entonces, algunos lo colocan como el procesamiento. ¿Qué más tenemos acá? Aparte de este hardware. Bueno, diferentes procesadores, ahí ustedes lo pueden ver con más calma. Procesadores pequeños, yo les mostré que esto era el procesador básicamente, que en realidad no es esto, este es básicamente el encapsulado. El procesador, si lo damos vuelta a esto, es ese rectángulo generalmente, algo muy pequeño, muy integrado. Y todo esto que ustedes tienen aquí alrededor, generalmente son los pines, los contactos, la comunicación. Por eso se le llama microprocesador. Se ha achicado, se ha integrado lo suficiente ya. Bien, bueno, hay otra parte del, disculpe que ahí faltó,
Ya, ahí estamos. Y ahí estamos. Justamente. Entonces, lo que teníamos acá, nosotros era este procesador, diferentes modelos, el Core i5, etcétera, que ustedes con la práctica lo van a ir adquiriendo. Ahí está el i7, y lo más comunes, obviamente yo les dije que son el Intel y el AMD. Hay otros más, son los más conocidos. Este es un emulador de placa madre. La idea de acá, como ustedes bien lo vieron la semana pasada, es básicamente pues, ver cómo se instalaría un procesador para que ustedes lo puedan ver nada más. No es la idea que lo aprendan a hacer ni que lo hagan, solamente que lo vean. Si alguien quiere un poco probar más o ya lo ha hecho, bueno, ahí lo tiene, cómo se puede manejar. Ahí se bloqueó y quedó almacenado el procesador. Yo le expliqué, se le colocó al GBT una pasta térmica para facilitar la salida del calor. Obviamente para disiparlo rápidamente y no se caliente el procesador. Cada vez que se sobrecalienta mucho el procesador también se va desgastando. Y lo que pasa es que a la larga termina muriendo. A la larga, un relato de semanas ni de meses. Luego se coloca un disipador arriba. El disipador generalmente es este de aluminio, ustedes ven aquí abajo, podría ser más grande, más pequeño, depende del fabricante, y arriba un extractor. Es decir, gira sacando el aire, no metiendo aire, sacando. La idea es sacar el calor. Y estos puntos que a veces como clavo acá son básicamente fijadores, ¿ya? Para que no se salga esto. Bien, acá tenemos la memoria RAM. ¿Ya? Están trabajando en la calle, pero se escucha ruido. Que colocan audífonos. Están pavimentando. Veamos. Ahí sí, ¿me escuchan? Ya. Uso audífono para que disminuya un poco el ruido externo. Ahí tiene una memoria RAM donde se colocan en estas 4 ranuras. Tiene una sola ubicación, dijimos, tenían unos fijadores acá que permiten dejar el módulo quieto, que no se pueda mover para ningún lado, inclusive aunque ustedes muevan el computador. Ahí están, esos son los blancos que ustedes ven ahí. Por eso tienen mordido un poquito al lado la memoria. Y ahí hasta que engancha ahí y ahí queda fijo. Y no se mueve para ningún lado. Normalmente los notebooks lo tienen, estos módulos de memoria son más chicos y van más inclinados, casi acostados. No van así verticales, van casi paralelo a la placa madre. Luego aquí hablan del software, que en realidad no me interesa mucho acá del software, nosotros lo vamos a hablar, o lo hemos mencionado, de reforma. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, hay una serie de definiciones de software. En realidad, el software es todo lo intangible. Porque yo le dije, esta parte no me interesa tanto porque se va más por la parte informática. Habla de software de aplicación, software de programación, software de sistema. En realidad, el software es todo lo que yo no puedo tocar dentro del computador. Y no solamente se refiere a programas. Aquí se está asociando a programación, dice, son todos aquellos programas que permiten al programador desarrollar programas. Y sí, está enfocado abiertamente al plano informático. Por ejemplo, un entorno de programación de Python, un entorno de programación de C, C++, etc. Eso es lo que es un entorno de programación de Visual Basic, Visual C. Todo esto es lo que se refiere a software de programación, pero en realidad es un software. Hace otra diferencia que no me interesa también que la conozcan, se la aprendan, pero sí la pueden conocer, que son los software de aplicación, que básicamente son todas las aplicaciones que ustedes pueden tener en el computador, tales como el Word, el AutoCAD, el Excel, y otra cosa más, los navegadores, ¿cuál era el otro? El MATLAB, ya. ¿Qué más? MATLAB, hay uno más moderno que MATLAB. R, son software estadísticos, básicamente, que te permite hacer una serie de cosas, el vicio, los mismos juegos, etc. Todo eso caen dentro de las aplicaciones. Y los programas de sistema, programas que sirven para el usuario que tenga control
sobre otros programas. Estos son un poquito más técnicos, pero en realidad a mí me interesa conocer todos los sobre en términos generales. ¿Qué más aquí hablan de? Siguen hablando de software. Bueno, básicamente aquí ya empiezan a hablar del sistema operativo. ¿Qué es lo que es un sistema operativo? Y ahí lo vamos a mencionar. ¿Dónde cae en un sistema operativo? Veamos. Ahí están aplicaciones para que me sirven para programar, pero esto ya, insisto, mucho más técnico, no tiene mayor sentido. Sistema operativo sí, el famoso Apple, Linux, Windows, lo más conocido. ¿Ya? Con su sistema operativo, Apple, iOS, Linux, Android. Y Microsoft, su Windows. Aquí hay otros más, diversos logos que parece que llegan a confundir, a marear un poquitito. Y aquí hablan de una terminología que se refiere a humanware. Humanware, claro. Que hace la diferencia entre el hardware, el software y la parte humana del usuario. Este término yo no lo uso, nunca lo he usado, porque en realidad se está refiriendo al usuario, nada más. Dime, Javier. Lo que estaba hablando antes, usted se refería a lo sobre el Mac, Windows, Sí, eran los, sistema ahí se me fue la operativo. palabra. Sistemas Em, operativos. Eran los sistemas operativos, ¿cierto? Exacto, sí. Ah, ya, eso es necesario anotarlo, así como algunos Oh, ejemplos. no. Digo, es básico, lo mínimo que tú debes conocer, por ejemplo, que Ah, ya. en Windows, pero en Microsoft está el Windows. Aquí este logo no sé por qué lo pusieron acá, pero en Microsoft está el Windows, que es la ventanita, que es eso que tú tienes dentro. Ese es el sistema operativo de Microsoft. De Linux, hoy día, sobre todo los celulares, tenemos, me equivoqué. Aquí estamos tratando diferentes sistemas operativos. Tiene acá esta marca que es de Apple. El Apple tiene diferentes sistemas operativos, depende del equipo. Por ejemplo, en los celulares tiene el famoso iOS. ¿Ya? Tienes el Linux, que es un sistema operativo por sí solo. Tiene en los celulares el Android, que básicamente es parecido a Linux. Tiene también el Windows y no sé si será Firefox o algo, no es Firefox porque es un navegador, pero otro sistema operativo, que en este momento no recuerdo cuál es. Pero los principales son, a nivel de celular, el iOS, el Android, que son los más conocidos. A nivel de PC, ya sea notebook o computadores más grandes, está el sistema operativo de Mac, perdón, de Apple, que está el Mac y otros más. También está el Linux y está el Windows. Discúlpeme, lo había leído mal. No era 1 a 1, sino son 6, de los cuales la mitad superior está asociado a computadores más grandes, computadores probablemente tal, y los de abajo a celulares. ¿Ya? Hay otros sistemas operativos para equipos más grandes todavía, pero que no vale la pena hablarlo porque en realidad nunca ustedes van a tener contacto con ellos. No se ocupan en computadores personales, se ocupan en computadores mucho más grandes. Aquí hay más. Por ejemplo, teníamos el Mac, que es de Apple. Ahí sí. El Linux, como le decía, este Windows Mobile salió más o menos nomás. BlackBerry, que prácticamente murió. Unix es predecesor de Linux. Así que gracias a este Unix salió el famoso Linux. En sus diferentes versiones. La cantidad de versiones que tiene Linux es grandota. ¿Ya? Por eso que aparece un pingüino por acá arriba, aparece otro por aquí abajo. Este es un tipo de Linux. Aquí está el Red Hat, que es otro. Está yo tenía el Red Hat, que más estaba asociado a redes. Y está el que yo uso harto, pero ya se me olvidó. Lo tenía instalado, inclusive trabajaba con él. Ya no me acuerdo en este momento el nombre. Windows 2000, Windows Vista, que fue muy malo, el XP, si ustedes se acordarán, y como les decía, otros sistemas operativos que son para equipos más grandes, Solaris, ¿ya? Que no están enfocados en usuarios tradicionales. Bien, el Android obviamente lo conoce. Ya, eso era básicamente lo que me interesaba
mostrarle en ese video. Acá ustedes tienen una imagen, vamos a agrandarlo un poco, sobre el hardware y el software. El hardware es todo esto, todo lo intangible, lo que yo puedo tocar, un programa. Y yo insisto, un archivo de datos, un archivo de texto. No es un programa, pero sí eso es software. Por eso cuando la gente habla de software y como que fuera sinónimo de programa, no es exactamente así. Ahora, en una conversación, normalmente, dependiendo del contexto, uno deduce que se está refiriendo a programa. Así que no hay que complicarse tanto en eso. Pero insisto, que software es más grande, es un concepto más amplio que programa. El ejemplo más típico, siempre le he dicho, un archivo de texto es software, pero no es un programa. Una fotografía es software, pero es programa. Una canción, un audio, un archivo de audio es software, pero no es programa. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos y tenemos el hardware que no está ahí muy indicado, pero son las partes de un computador. Finalmente tiene un concepto que no lo mencioné en la clase pasada, pero sería bueno que ustedes lo tuvieran hoy día claro en su mente porque se está usando cada vez más. Y normalmente, sobre todo en reuniones técnicas. Por ejemplo, cuando ustedes les van a vender a la empresa un cierto producto, un nuevo equipo para medir, no sé, ciertos niveles de radiación solar, te dice este equipo trae su propio procesador con su propio firmware. ¿Y creo que es un firmware? Firmware, ahí lo está diciendo, básicamente es un software, pero de un lenguaje de muy bajo nivel, que generalmente lo hacen los electrónicos o gente muy especializada, y que se graba en un hardware generalmente especial para eso, que es una memoria del tipo ROM. No RAM, como había visto anteriormente, sino ROM. ROM, en términos simples, significa una memoria solo de lectura. ¿Ya? Es una pequeña memoria que es para grabar cosas específicas y que un usuario común y corriente no la pueda modificar. Esos datos generalmente no se pierden al apagar el equipo. La ROM es capaz de retenerlo por un tiempo. Es más o menos una memoria cara que también requiere de mucho espacio para guardar información, mucho entre comillas, del entorno del computador, en realidad ocupa más espacio que la memoria RAM. ¿Ya? Si comparamos con la misma cantidad. Por eso que realmente las memorias ROM son muy pequeñas, ¿ya? Son muy específicas, tienen cosas muy específicas, son pequeñas porque para almacenar un byte, por ejemplo, tengo un ejemplo, requiere más espacio que una memoria RAM para almacenar el mismo byte. Entonces, en su conjunto, generalmente se ocupan para cosas muy específicas. Por eso, si tú lo pudieras medir o le preguntas a un electrónico amigo, ¿cuánta memoria RAM más o menos tiene? ¿Cuánta memoria ROM tiene? Son memorias muy pequeñas, del orden de los kilos, pequeñísimas. Porque, insisto, son más caras y ocupan más espacio, hablando al mismo nivel que una memoria RAM. Un ejemplo de un firmware es el BIOS o la BIOS, como quieren llamarlo, que creo que se lo mencioné en la clase pasada. Significa Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. Ese término lo pueden encontrar mucho en internet. Y generalmente, esto es un conjunto de programas que viene almacenado en la memoria ROM del computador. Pero es un software que es básico. ¿Cuánto funciona él? Cuando tú aprietas el botón para encenderlo. Ahí empieza a funcionar el tiro, inmediatamente. No para hasta que lo apaga. ¿Qué es lo que hace o qué contiene él? Básicamente contiene rutinas básicas para el funcionamiento del equipo. Por ejemplo, cuando tú lo enciendes, tiene un programa que chequea todos los componentes del computador. Enciende la pantalla, la apaga, el parlante, la impresora, si es que está conectada, el DVD, se encienden luces, se apagan luces. Él está haciendo una verificación del hardware. Ese es uno de los tantos programas del sistema BIOS, por eso se llama sistema, conjunto de programas. ¿Ya? Además también tiene la famosa, que a mucha gente le llama el BIOS, o la hacemos, que es esta interfaz, aquí tengo dos, ¿ya?
Esta de color negro con rojo es una de un fabricante y esta azul con un color medio amarillento blanco es otra. ¿Ya? Básicamente las dos, en términos generales, hacen lo mismo. ¿Qué permiten estos programas? Por ejemplo, mantener o definir la hora, fecha y hora del sistema. Colocarle una password a tu computador de entrada, de partida. Una password que si se te olvida no lo vas a poder modificar. Tan fácil. Tendrías que meterte al hardware, que en todo caso, entre comillas, no es tan difícil. Una persona con un conocimiento en armado y desarmado de computador lo hace rápidamente. ¿Ya? Y tú tienes que mover un componente de hardware dentro de la placa madre, de lo que se llama un jumper, para poder eliminar esa password. También almacena otros datos. Por ejemplo, mantiene la temperatura del procesador, la cantidad de disco duro, etc. Ambas hacen prácticamente lo mismo. Ese programa de la BIOS y este otro. Y esos datos son guardados en una pequeña memoria RAM que no tiene nada que ver con la RAM principal. Es otra pequeñísima RAM que es alimentada a través de una pila. Una pila esa oblea tradicional parecida a los celulares, pero más grande, que cuando se acaba, se agota después de un tiempo, por ejemplo, 3 años, 4, 5 años de uso, se agota. Lo más típico es que la fecha y la hora vuelve a una fecha antigua. Por ejemplo, el 1 de enero del año 2000. Antiguamente era el 1 de enero de 1900 y tanto. Ahí uno se da cuenta inmediatamente que la pila se agotó. Si a alguien le pasó eso, la solución es bien simple. Abre el computador, si se siente capaz de hacerlo, ¿ya? Si no, insisto, con una persona amiga para que lo vaya viendo, no es tan difícil, lo abren. Un computador de escritorio, los notebooks son un poquito más complicados de abrirlo. Es muy fácil sobre la placa más identificar la pila, muy fácil, se identifica inmediatamente, se ve al tiro, se saca, se lleva a un lugar donde venden estas pilas, la compran, la traen, la instalan y listo. Vuelven a encender el computador, con lo único que tendrían que entrar nuevamente a este programa a redefinir la fecha, la hora, la cantidad de disco duro, un montón de cosas, que de todas maneras hoy en día lo detecta prácticamente en forma automática. Así que en realidad lo bueno es que muy pocos cambios hay que hacer acá. Pero eso es un BIOS. Ahora, otro ejemplo de firmware lo tiene el televisor. Tú lo enciendes y ahí tiene un firmware, un equipo de música también. Los computadores del automóvil, los refrigeradores que hoy día vienen más inteligentes, el celular, Profe, ¿sí? entonces el firmware básicamente como lo que regula partes del hardware en sí. Sí, está antes del sistema operativo. Es lo más básico. De hecho, el sistema operativo se basa en el firmware, se apoya. El sistema operativo sin firmware es nada. ¿Ya? Tú cuando naces, tú traes tu firmware de fábrica, son programas básicos. ¿Ya? Tú lloras, ¿ya? Pataleas, mueves los brazos, mueves la cabeza. ¿Ya? Pues esos son pequeños programas que los traes desde fábrica. Nadie te enseñó a llorar cuando tenés hambre. Tú los traes nomás. Aquí es lo mismo, son pequeños programas que se traen de fábrica. Pero son básicos. Ahora, eso te permite después ya desarrollar tu lenguaje, expresarte, etc. Tú gesticulas. Nadie te enseñó a gesticular, tú gesticulas de a poquitito, pero basado en instrucciones básicas de metales que uno trae de fábrica. Lo mismo pasa con el computador. Hay pequeños programas, ¿ya?, que son esenciales y prácticamente todo el mundo lo ignora. Pero sin el firmware, hablemos específicamente del computador, el BIOS, ¿ya? No se podría trabajar. Ahora, hay más firmware en realidad. En el computador, por ejemplo, la impresora tiene también su propio firmware. ¿Qué podría ser? La pantalla. Y así, pero son pequeños. Lo importante es que este firmware, ya que es el BIOS, es el más importante dentro del computador. Insisto, hoy en día cada vez llegan más computadores con
programa con firmware incluido, más equipo. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo varias reuniones donde llegan equipos, llegan empresas a ofrecer productos y te hablan de que este firmware lo hacemos nosotros, pero estos equipos son españoles. ¿Ya? Y van a controlar tal cosa, van a medir, como le decía antes, radiación solar, que se ocupa mucho, o por ejemplo, cantidad de agua, o humedad de la tierra. Podría ser, ¿qué más? Gases, nivel de gases, por ejemplo, nivel de ácido sulfúrico, no era sulfúrico, algo así que era, sulfúrico, pero si es que no me equivoco, que es un gas muy, muy, muy peligroso. Entonces tú tienes que tener equipos que midan eso constantemente. Hay equipos que lo hacen y traen un firmware. El asunto está en que si ese firmware, por ejemplo, te lo traen, o es un equipo alemán, ¿qué pasa si yo quiero hacer alguna modificación? ¿Qué pasa si es que falla? Ah, no, pero la empresa te dice, no hay problema, nosotros tenemos repuesto acá, sí, y si yo quiero hacer una actualización, es que no se puede, habría que mandarlo, digo, habría que analizarlo, habría que mandarlo a Alemania, arreglarlo. Entonces tú llega otra empresa y dice, no, este firmware nosotros lo hacemos acá en Chile. Claro, ahí, pues eso se lo digo. ¿Ya? Y eso significa que si hay una falla, una mejora, nosotros la podemos hacer inmediatamente. Nos dan no sé, un pequeño tiempo, un mes, 2 meses, y lo tenemos listo. Un par de semanas inclusive podría ser, en algunos casos. Si algo muy puntual, podría ser un par de días. Y lo sabes inmediatamente. Entonces, de repente tú tienes que evaluar, ¿es conveniente comprar algo en Alemania? Por mucho que uno se dice, los alemanes trabajan bien, todo el cuento. Cuando falle, vas a tener que mandarlo para allá, y el costo que significa, o más, tenés que traer a la alemana acá a Chile. Paga el hospedaje, alimentación, transporte, un montón de cosas. Y quizás hasta un traductor. Y son costos adicionales. Por eso digo que el firmware a veces hay que tener claro de qué se trata, para que cuando te hablen en la reunión tú sabes, es un programa, que no la puedo modificar yo fácilmente, ni nadie así tan fácilmente. Normalmente lo que lo pueden modificar o actualizar el programa, no los datos, ojo, no los datos. Una password es un dato, ya, dentro del que maneja el BIOS, o ese firmware, digamos así. Pero el firmware, que son los programas, no lo puede modificar cualquier persona. Normalmente lo pueden modificar solamente los fabricantes. Por lo tanto, aquí ya van a tener un problemita así. Están pensando en algunos equipos que van a traer para instalar en terreno. Acuérdense que hoy día muchas cosas están haciendo con diferentes equipos electrónicos. Instalemos un equipo para medir la presión del agua, por ejemplo, o la acidez que hay, nivel de sal en el ambiente. Acuérdense que la sal es muy corrosiva. Entonces, de repente, el nivel de sal que hay es complejo. Y así te tiene un montón de cosas. Hay que tener ese concepto firmware grabado. Cuando ustedes hablen por ahí o escuchen por ahí, sepan, es un software que viene en un hardware, pero que normalmente solamente lo puede modificar el fabricante. Hay que hacer cosas bien importantes, pero bien a bajo nivel. Dime, Javier. ¿Hay alguna cosa que no tenga hardware? Así como que sea solamente programa y No, nada de hardware. no. Trata de imagínate algo que tú no sea solamente software. Software es todo lo intangible, pero ¿cómo puedes tú interactuar con eso si no tienes un elemento que te comunique? Cómo tú le ingresas un dato, le das una instrucción, o cómo él te entrega un resultado. Por lo menos tener una pantalla y un teclado, lo mínimo. Las máquinas, los tornos, hoy en día industriales, tienen una pantalla, tienen un torno, tú programas. Las máquinas que cortan con láser tienen una pantalla, un torno, e inclusive se le agrega se le puede agregar los planos de que tú quieres hacer los cortes. Tiene todo un firmware dentro. Pero trabajar directamente con un equipo que tenga solamente firmware, hoy día no me lo imagino. Alguien me va a decir, pero internet, claro, pero para eso necesita un celular, una tablet, un computador en general. Siempre tiene que haber algo de hardware. ¿Ya? No sé si iba para allá, Javier, tu consulta. Sí, Ya. eso era. Ok. ¿Alguna consulta?
¿Nada? No, nada. Ya, sigamos. Sistema operativo. El sistema operativo es uno de los elementos principales también del computador. Alguien va a decir, pero si recién hablábamos de que el procesador era una de las cosas principales junto con la RAM. Sí, a nivel de hardware. Ya, pero después hablamos de firmware. Sí, pero hablamos de firmware. Yo ahora estoy hablando de software. Además, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. El firmware está a este nivel más o menos, casi en el hardware. A este nivel es un software, ahí, debajito del sistema operativo. El sistema operativo ya es un nivel más alto. Entonces, si tú quieres interactuar con el hardware, como usuario común y corriente, tendría que pasar por el sistema operativo. Y el sistema operativo se comunica con el firmware, con todo el hardware. En cierto modo es un intermediario. Algunos dicen que es una especie como de traductor entre el lenguaje del usuario y el lenguaje de la máquina. ¿Se podría trabajar sin sistema operativo? Sí, pero retrocedemos más o menos unos 20, 50, unos 70 años. A ese nivel se retrocede. Porque tendría que ser alguien muy especializado, muy técnico. No cualquier persona lo podría hacer. El concepto de sistema operativo salió hace muchos años en grandes equipos, donde ya no solamente existía una persona especializada en manejo de computador, sino ya podía encontrar más gente trabajando en ello. Después aparecieron los computadores personales, entre ellos los primeros fueron los Macintosh, los Apple, me refiero. Steve Jobs siempre tuvo esa idea de masificar el computador y que llegara a todas las personas, que lo tuvieran en la casa, en la empresa. Un visionario total, abiertamente. Y él logró un computador más personal, pero ya con un sistema más intuitivo. Por eso inventó esa interfaz gráfica. De hecho, lo inventó Apple para su equipo Mac, que después Windows le copió la idea de otro cuento. Y todos sabemos eso, que le copió la idea. Porque acuérdense que Steve Jobs y Bill Gates eran amigos. Así que el sistema operativo es fundamental para que el usuario común y corriente lo pueda utilizar. El sistema operativo lo que hace es controlar todos los hardware, las aplicaciones, los periféricos, todo. Eso es lo que hace. Y tú puedes tener tanto de Linux, de Windows, de Apple, no importa, ¿no? ¿Cuál es mejor? Depende de lo que tú quieras. Por ejemplo, si tú quieres trabajar en el área de redes, trabaja con Linux. Es muy bueno. Además que es más seguro, más estable, tiene una serie de ventajas. Si a ti te gusta más el diseño gráfico, te va más abiertamente por el lado de diseño, de cualquier tipo, Apple. Está pensado, tiene una mejor calidad. No estoy diciendo que sea lo único que haga, estoy diciendo que es su fuerte, lo principal. ¿Ya? Apple en realidad es muy estable también, igual que Linux. Ambos no se caen casi nunca. Sistema operativo prácticamente no hay, sistema operativo, virus prácticamente no existen, sobre todo para Linux. En cambio Windows es más masivo, fue más comercial, se vendió a nivel mundial, sobre todo en países que están fuera de Estados Unidos, de forma muy masiva. Estados Unidos también existen, ¿ya? Y un propósito más general, más de trabajo de oficina, ¿ya? Con Word, con documentos, con hojas de cálculo, cosas de ese estilo. Ahora, ¿podría usar otro sistema operativo para esto? Sí, hay mucha gente que no le gusta Windows por la inseguridad y trabaja con Linux, todo hace su documento. Hay una versión de Office para Linux. ¿Ya? Lo mismo pasa con Apple. Tú también puedes tener, por ejemplo, Excel, que uno diría, anda solamente en Windows. No, también hay una versión para los Mac o toda la línea de Apple. Le gusta a la gente. ¿Ya? Dime, Javier. ¿A qué se refiere con periféricos? Periférico se refiere a todo lo que está en la periferia del computador. Es decir, lo que está alrededor del computador, que no es parte del computador. El computador básicamente es la placa madre, con el procesador y la memoria RAM.
Los periféricos serían cualquier dispositivo que te permite interactuar con el ser humano. Por ejemplo, podría ser el teclado, ¿ya? El mouse, el joystick, la impresora, el escáner, cualquiera que te permita comunicarte, el micrófono, los parlantes. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Me dan, Sí, un profe. segundito? ¿Me dan un segundito? Vuelvo al tiro, deme un minutito. Ya. Ahora sí, muchachos, disculpen. Lo que pasa es, como les dije, estaban arreglando la calle afuera y pasaron a llevar la tubería de mi casa. Así que fui a hablar con los muchachos. Pero no hay ni un drama. La van a arreglar. Ya, entonces, esto es con respecto a los conceptos en general o nociones de informática. No son muchos, tampoco son tan pocos, pero con este tipo de nociones, al menos ustedes deberían poder estar en una reunión técnica, tener idea de algunas cosas, de la diferencia entre datos e información, los conceptos de computador, de bit, byte, los prefijos, ¿ya? Los componentes principales que se requieren para evaluar un computador, ya sea para comprarlo, ¿ya? O para obtenerlo por otra vía, para ¿cómo se llama? Distribuirlo, etcétera. Y los conceptos básicos del sistema operativo, muy básicos. Todos estos conceptos ustedes los pueden complementar si quieren con internet. Lo que pasa es que ustedes buscan ahí, en algunos casos, en varios casos, sean por el lado más técnico. Yo he tratado de hacerlo lo más simple posible para que puedan ustedes tener una visión general
y lo pueden explicar. Primero, lo pueden entender si se lo escuchan por ahí, y segundo, lo pueden explicar. Bien, ya, ¿qué vamos a entrar ahora? Bueno, vamos a entrar a nuestro segundo tema, que sería, obviamente, Excel. Acá tenemos los conceptos, ya vimos, bueno, la información general ya ustedes lo vieron. Pasamos por las dos clases que hemos tenido tan grabadas acá, en los conceptos y nociones de computación en la unidad 1, y ahora vamos a la tercera, que sería Excel. Acá en Excel yo subí un ejercicio, aquí voy a colocar las grabaciones de las clases. Subí un primer ejercicio que lo ideal es que lo puedan tener para la próxima semana, todo depende de lo que avancemos hoy día. Y el documento complementario le agregué algunas cosas como son los atajos y algunos manuales que les podrían servir si que lo quieren ver. Bien, ya, vamos a entrar con el concepto de Excel. ¿Cuántos de ustedes nunca han trabajado con Excel? Escucho. Yo he trabajado con Excel, pero sé como lo muy básico, así como ponerle color al cuadrito y ponerle algo. No sé poner como los logaritmos y para hacer suma y resta y esas cosas. Perfecto. Javiera Muñoz, Dígame. lo que estaba preguntando. Yo no sé súper poco, profe. En realidad ocupar esa aplicación. Perfecto. Ya, es que, ¿por qué le pregunto esto? Ya, es simplemente para tener una idea cómo ir o a qué nivel debo entrar con ustedes. Por ejemplo, hay cursos, sobre todo en ingeniería, los de la noche, que hay gente que trabaja y todos ellos ya lo han usado. Fíjate, todos ellos, que son, la mayoría salieron igual que ustedes, ya, de una carrera técnica, de una, empezaron a trabajar y después se pusieron a estudiar ingeniería y lo usan, llevan un año y todos ellos, todos, sin excepción, lo han usado. Por eso yo les digo, es fundamental que ustedes aprendan a usarlo, sobre todo si es el área de prevención de riesgo, ¿no? Le agrega inmediatamente una gran ventaja en manejar el Excel lo mejor posible. Estoy hablando de intermedio hacia arriba. Bien, Nicolás, ¿lo has usado tú? Somos dos, profe. Ya, los dos, partamos, ustedes decían cuál primero, partamos con Ya, yo lo básico nomás. lo básico también. Sí. ¿Ha hecho funciones, No, nada. gráficos, Tampoco, ¿no? Ponerle color nomás. el de color? Está buena esa. Ya, bien. Ania, Sí, profe. lo que estaba preguntando, ¿qué me puedes decir tú? ¿Y si he hecho Excel antes? Sí, eso, exacto. Si lo has usado, No, la verdad no. nada. Nada. Matías Toledo, Tampoco, profe. nada. Nadie. Nadie. Pero PowerPoint sí. Word también. Sí, sí. Candra, Yo, profe, sé hacer gráfico y tabla, no sé hacer nada más. perfecto. Filtros. ¿Ha usado filtros alguna vez? No, profe, ¿No? Ya, perfecto. Bien, no. entonces vamos a partir con un nivel básico para rápidamente meternos en un nivel más o menos intermedio. ¿Ya? El Excel, para que más o menos estandaricemos el asunto, ¿ya? Primero, el nombre Excel viene de excellent, de excelencia, si es que no me equivoco, si nosotros lo googleamos, primero, es uno de los paquetes del paquete Office, valga la redundancia. ¿Ya? Es uno de los software del paquete Office. Esa es la frase correcta. Acuérdense que el Office es un conjunto de programas que en este caso Microsoft Office trae para el trabajo en la oficina.
Tenemos el PowerPoint, el Word, el Excel, el Access, el Visio, y así hay varios más que vienen dentro del Office. Pero ¿qué es Excel? Busquemos. Aquí estoy googleando, vamos a buscarlo directamente en internet. Ahí estaba, digamos, inmediatamente sí. ¿Qué es Excel? Ahí dice, Excel es un programa que permite crear y así como manipular toda clase de tablas de datos, gráficos, base de datos. Ese término base de datos está por ahí nomás, en realidad está muy manoseado el término, porque en realidad base de datos es mucho más que eso, son más grandes. Excel como base de datos, en realidad en estricto rigor no lo es. Si ustedes se metieran en un curso de base de datos, se darían cuenta que es mucho más grande. Ahora, normalmente la gente habla, oye, mándame la base de datos. Se refiere a mándame el archivo Excel. Mira, se entiende, oye, te voy a hacer una pequeña base de datos, está diciendo, te voy a hacer una pequeña tabla en Excel. En realidad, la base de datos es mucho más que eso. Es un conjunto de tablas relacionadas. El Excel lo permite, sí, en forma bien básica. Bien básica. Pero la gran mayoría de la gente ni siquiera lo usa así. Lo usan solamente como tablas independientes. Ya. Lo más interesante de este programa es que puede llegar a desarrollar multitud de pequeñas aplicaciones avanzadas que se convertir. Uy, la reacción horrible. La reacción horrible. Ya. Dejémoslo ahí. Que se puede convertir en herramienta de trabajo. Esto se está refiriendo a lo último, lo más probable a que tú puedes complementarlo con programación. Si puedes programar, puedes hacer macros en Excel y con eso tú puedes perfectamente ampliar un poco las características del Excel. Bien, en el Excel pueden hacer muchas, pero muchas cosas. No todo, hay un tope. Yo he trabajado y me he dado cuenta que realmente uno quiere tratar de hacerlo todo con Excel y en realidad hay momentos que no se puede con esto, hay que recurrir a otras cosas. Veamos, sigamos leyendo por acá. ¿Qué dicen? ¿Qué es y para qué sirve Excel? Insisto, Excel es uno de los tantos programas del paquete Office. Vamos a agrandar un poquito aquí la letra porque creo que no se puede ver muy bien. ¿Qué dice acá? Excel es un programa del tipo hoja de cálculo. Perfecto, eso hay que tenerlo bien claro. En realidad, como bien dice ahí, es un programa tipo hoja de cálculo o también planilla electrónica. Esto viene justamente de hace mucho tiempo, en donde existían programas que te permitían ya hacer el trabajo que tú normalmente lo hacías a mano, en grandes planillas u hojas de cálculo, que es como una hoja de cuaderno, pero enorme. Estoy hablando más o menos como de, llegaban en algunos casos a ser como de 1 metro de ancho. No estoy exagerando. Lo más típico es que fueran más o menos como de unos 50 centímetros, 40, 50 centímetros de ancho, y de largo en algunos casos podía ser 60. Después algunos llegaron a ser de ancho 80, 1 metro más o menos, y de alto podían ser unos 50 centímetros más o menos. Eran unos libros contables antiguos. Y usted veía que la gente estaba escribiendo los numeritos ahí dentro, haciendo todos los cálculos. De ahí se mantuvo ese concepto para llevarlo al computador. Y nacieron muchas planillas de cálculo. Planillas de cálculo, insisto, u hojas de cálculo. ¿Ya? Por ejemplo, teníamos el Execuplan, Supercal, Lotus, 4 Pro, y hoy día tenemos el Excel, que no es el único. Por ejemplo, en los Mac de Apple tiene el Number, que también existe. En Windows, perdón, en Google, si ustedes han entrado al Drive, vamos a mostrar al Drive acá, tú puedes hacer unos cálculos, una hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí tú tienes tú te vas al Drive, vamos al Drive, acá está. Y en el Drive, todo aquello que tengan cuenta Gmail lo tienen. Perfectamente en esta parte tú puedes generar tu hoja de cálculo. Ahí hay una hoja. Yo puedo generar otra, ¿ya? Abrir diferentes cosas, una hoja de
para desarrollo de cálculo. Bien, entonces uno puede hacer hartas cosas acá. Existen, aquí están, insisto, ya están disponibles. Por ejemplo, acá botón derecho, acá ya, hoja de cálculo. Pero este no es Excel, pero es parecido. ¿Ya? Ahora, es más limitado, eso sí, porque el Excel, la gracia que ha tenido y por eso ha tomado tanta importancia, como es comercial y se vende, han destinado hartos recursos en desarrollar una herramienta bastante poderosa. Y esa es la gran ventaja. Las hojas de cálculo tradicionales como esta de Google y otra más de Office, de LibreOffice, ¿ya? O Office Free también existen, que son gratuitos, y en realidad todavía están muy limitados. Hay muchas características que no las tiene. Esta inclusive no las tiene. ¿Ya? Está mejorando, pero todavía le falta mucho. ¿Ya? Hay una versión de Excel que también en la nube, para que lo tengan presente. Existe. Entonces, en realidad, lo que se ha tratado de hacer con todas estas planillas electrónicas es que los trabajos que antes se hacían a mano, en forma de latosa y que requiere mucho cálculo, hoy día se pueda llevar a un computador y hacerlo de forma más simple, que la mayoría del cálculo rutinario lo haga la máquina y no el ser humano. Pero mantiene ese concepto, que es hoja de cálculo o planilla de cálculo. ¿Ya? Insisto, Excel no es el único, pero sí es el más conocido a nivel mundial, el más utilizado también. Entonces, cuando ustedes le ofrezcan trabajo, le van a preguntar básicamente, no si conoces alguna hoja de cálculo, le van a preguntar, lo más probable es cómo te manejas con Excel, que es lo típico. Ahora, ahí empieza, insisto, que no maneja el Excel, manejan, por ejemplo, todo con el Google Drive. ¿Cómo ingresamos al Excel? Bueno, Excel tú puedes perfectamente buscarlo, depende del Windows que tú tengas, abajo en el icono de Windows, en el buscar, puedes colocar Excel, ¿ya? Y ahí te va a salir el Excel que tú quieres manejar. Yo voy a abrir una planilla en este momento. Habría que ver ustedes qué Excel tienen. Partamos, si tienen Excel o no. Ustedes como alumnos de la Santa María tienen derecho a usar el Excel, lo pueden descargar. Hay todo un instructivo para descargarlo, no sé si lo han hecho. Profe, yo tengo el del 2016, no sé si igual le sirve. Sí, perfecto. Ahí lo tienes, este es 2016, 2019, no recuerdo en este momento. ¿Ya? Lo ideal que ustedes tengan es el 2000, a lo menos 2013. 2013, 2016, 2019, que son muy parecidos entre ellos. El 2010 podría ser también, pero varía un poco. Y antes del 2010 no lo recomiendo, porque es muy limitado y es muy antiguo. ¿Ya? Cuando hablo de 2000 era 2007, no me acuerdo si 2003, 2007 el Excel, 2007 creo. ¿Ya? No estoy diciendo necesariamente, o no lo estoy diciendo referencia al año, supuestamente debería tener una relación con el año, pero no es tan así. ¿Ya? En 2007 ese Excel salió, ya ni recuerdo cuántos, muchos años. Después vino el 2010, ciertas características que más o menos estuvo cerca del año 2010, 2016, que yo lo vine a usar creo que 2017. Hasta el 2016 ocupé el 2013. 2018 lo ocupé el 2016. Y ahora estoy usando el 2019. Entonces es una cercanía al año, pero no es exacto. Bien, aquí tenemos, para que lo puedan ver, me interesaría saber de ustedes qué versión tienen y además si lo tienen. Pues la idea es que puedan trabajar de aquí a la próxima semana. Así que lo voy a hacer una pequeña encuesta antes de terminar la clase. Este es Excel, el entorno. Cuando tú partes, más o menos, salvo versión 2010 hacia atrás, 2000 sobre 2010, tienen esta misma partida. Aquí te dice que tú puedes partir con un libro en blanco. No le llama archivo nuevo, le llama libro en blanco porque es como un libro. Acuérdense que esto viene del concepto antiguo de la planilla. Y la planilla venía en un cuaderno enorme que le llamaban libros. Imagínense un libro enorme, miren su cuaderno nomás, ¿ya?
y traten de agrandarlo, usen la imaginación para eso, agrándenlo y déjenlo de ancho, como les decía, 80 centímetros más o menos, y de alto más o menos unos 40 centímetros, y esos eran los libros que ocupaban antiguamente los contadores. ¿Ya? Deja ver si aquí, antes de entrar en esta parte, les puedo mostrar unos libros, libros contables antiguos. A ver si que aparece algo. Veamos. ¿Qué otra cosa de acá? Libros contables antiguos. Esos son los libros. No, esto era más de escritura, libros. Pero que fuese contable era la... Y esto era. Ahí está. Por ahí lo viene. Eso. Esto es chiquitito, en todo caso. Pero sí tenían libros grandes. De contabilidad antigua. Ahí tienen uno. ¿Viste? Que era más o menos amplio. Ahí están otros. Y llevan todos los números. Y todos ya en forma manual. Ahí tienen. Más. Ahí tienen un libro completo. Yo lo que sé, a ver, en un estudio contable, cuando estaba recién comenzando a hacer mi primera práctica. Y veía cómo abrían un tremendo libro. Esto era lo más típico que aparecía. Esos libros. Por eso le llaman libros. En este caso hablan de libros nuevos. Bueno, esa es la idea. Vamos a volver a nuestro nuestro libro Excel. Bien, puede ser no concepto. Lo vimos, pichamos el primero y nos aparece esto. En realidad no aparece eso. ¿Ya? Tenemos esta parte, si se dan cuenta, bueno, aparece ahí sí. Tenemos esta parte, lo primero es esta parte que es cuadriculada aquí abajo, igual o simulando un libro o una planilla de cálculo, un libro de contable. ¿Qué es así? ¿Qué tenemos aquí arriba? La X. Todos sabemos para qué es la X, es para cerrar, usando las teclas, sería, ¿qué tecla usamos? ¿Qué tecla usamos para cerrar? Porque nosotros con el mouse podemos hacer clic en la X y se cierra, ¿cierto? Ya, pero sin usar la ¿El escape? No. Ah, no. ¿Cuál? ¿Podría escuchar algo? ¿El escape? No. Al F4, ¿no? Al F4, muy bien. El Alt, acuérdense, mira esta combinación Alt F4. El Alt es la tecla que está al lado izquierdo de la barra espaciadora. Lado izquierdo, no derecho, porque este es Alt GR, el lado derecho. El lado, estoy hablando del lado izquierdo. Pulsa Alt F4 y se cierra. ¿Ya? Y además, la gracia del Alt F4 es que no solamente funciona para el Excel, funciona para el Word, para el PowerPoint, para el Paint, para diferentes aplicaciones, inclusive para cuando estás en Internet, cerrar el navegador. Y es más, puedes cerrarlo estaba dejando en pausa la grabación. Puedes dejarlo a puedes apagar el Windows, sí. Si te falla el mouse, tú puedes ir apagando Windows, ¿ya? Entonces el Alt F4 es bastante poderoso para que usted lo tenga presente. Yo dejé acá en el aula,
un archivo en documento complementario que se llama atajos, que es justamente una planilla Excel. Bien, lo voy a abrir para que ustedes lo puedan ver. Bien, esta planilla Excel, que denominé atajos, voy a mostrársela al tiro. Lo que tiene es un sinnúmero de combinaciones de teclas. No son las únicas, pero son varias que les puede ayudar. Atajos se le llama toda esa combinación de teclas que te permiten hacer o realizar alguna acción. ¿Ya? Van variando entre aplicaciones, pero hay varias que se mantienen. Por ejemplo, el deshacer, control Z. La mayoría de las aplicaciones se usa control Z para deshacer o para pegar. Control C, control X, control V, cortar y pegar. ¿Ya? Por acá están también la mayoría. ¿Para qué significa cada una de esas? En Excel, atajos en Excel. No es la idea que se lo aprendan de memoria. Solamente con la práctica uno los va utilizando. ¿De acuerdo? Pero insisto, no se lo aprendan de memoria. No tiene sentido. Pero podría servir. Se los dejé cargados en el aula. Entonces, vamos a abrir nuestro Excel. Voy a compartir y tenemos nuestro Excel acá. Bien, aquí arriba entonces tenemos el X, que es justamente para salir al F4. Esta cosa es minimizar, maximizar, yo generalmente no la ocupo. Esto no es minimizar, esto es restaurar. Te permite dejar la planilla maximizada o en un valor o un tamaño intermedio. El minimizar, que lo reduce. Y otra opción es que en realidad también ocupo bien poco estas. Luego acá tenemos el nombre del libro. En este caso, normalmente cuando tú partes, se comienza con libro 1. Por eso 2 o 3 no importa. Mientras tú no le des un nombre. Cuando tú le des un nombre al archivo, esto cuando lo guardes, ahí va a cambiar. Y es una aplicación Excel. El disquete típico para guardar. Y la combinación de teclas que se usa para guardar en Excel es Control G. Muy bien, lo decía ahí mismo. Control G, muy bien, ahí estaba, Control G. ¿Ya? En inglés, si que trabajan alguna vez en Excel, en inglés, que hay muchas empresas internacionales que lo ocupan en inglés, tú te vas a trabajar a Cisco o, por ejemplo, a BHP Billiton, que es una minera, todo Excel está en inglés, todos los documentos están en inglés. Y no se asusten porque no es difícil aprenderlo. Se lo dice alguien que es muy malo para el inglés. ¿Ah? Y yo lo usé. Así que de más lo pueden hacer ustedes. Luego aquí hay otros características que la vamos a ir viendo. El famoso deshacer, rehacer. Deshacer, control Z, rehacer, control Y. Están en ese atajo, archivo de atajo que yo les dije. Acostúmbrense a usar teclado, porque es bastante bueno para cuidar las manos. No se dañan tanto con el mouse. La gente abusa demasiado del mouse o del pad, ¿ya? Y termina con las manos muy dañadas, sobre todo las niñas. ¿Ya? Los hombres tenemos la suerte que tenemos más musculatura en los brazos, por lo tanto nos protegen un poco más, pero las mujeres no. Entonces, acostúmbrese a usar combinación de teclas. Además, es más rápido. Yo siempre les he dicho, los hackers, vean los hackers. ¿Cuántas veces han visto a un hacker usar mouse? Muy pocas veces. Porque ellos quieren escribir rápido. Lo mismo ustedes. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin mouse. Y se hacen mucho más rápido. Es cosa de costumbre. Al principio se ve más lento, pero después de un poco de práctica, se dan cuenta que es mucho más simple y es más rápido. Y las manos también lo van a sentir. No van a tener tanto dolor en la tabla. Yo he visto he tenido muchas compañías de trabajo que terminan con problemas de tendinitis, túnel carpiano y ese tipo de cosas. Son lesiones y hay que prevenirlas. Ustedes, sobre todo, tienen que dar el ejemplo. Luego, aquí tenemos los típicos. Opciones, ustedes ya saben más o menos manejar, ¿ya?
Cada vez que yo picho una de estas opciones, obviamente las que están en la cinta de opciones, valga la redundancia nuevamente, que están abajo, cambian, ¿no? Lo que les muestra aquí abajo, básicamente son resúmenes de las opciones que están acá. Es decir, esto es un resumen de las opciones que tenemos en inicio. No son todas, pero son como el 90%. Es decir, tú podrías trabajar perfectamente con todo esto, ¿ya? Hay que tener el cuidado de que no todo está acá, pero insisto, el 90% sí. Hay cosas muy puntuales que podrían ser que no estén y la vamos a ver en su momento que sí podríamos tenerla. Luego acá viene, ojo, eso no se olviden nunca, la barra de fórmula. Por favor, nunca se olviden de eso. Yo lo voy a preguntar a cada rato, ¿ya? Y ustedes tienen que mirar aquí arriba, ¿no? El f de x, esto para insertar funciones. Hay mucha gente que lo hace por este lado. Es lo mismo, pero un camino más largo. Para algunas cosas es bueno esta vía, pero yo prefiero usar f de x, ¿ya? Luego, aquí abajo, ¿qué tenemos? Las letras, de la A hasta la A. ¿De la A hasta qué letra? Z. Claro, hasta la Z, como dijeron por ahí. ¿Ya? ¿Seguro? Ahí llegamos a la Z. ¿Hasta cuándo? Y alguien va a empezar a probar colocando en la flecha hacia el lado. Bueno, no se compliquen tanto. Puse control, la tecla control, cualquiera de los dos tecla control, la izquierda o la derecha, da lo mismo. Y usen la flecha para desplazarse. Si ustedes se quieren ir a la derecha, pinchen la tecla derecha. Y ahí llegamos a la última columna, que es la XFD. ¿Ya? Si alguien quiere saber cuántas filas son esas, son hartas. Perdón, cuántas columnas son Profe, hartas. Dime. eso es según las combinaciones posibles que se pueden hacer con las letras del abecedario, ¿cierto? La cantidad de rejitas que hay. Ya, puse en silencio porque estaba comiendo una galleta. No, no es por eso. Va combinando las letras, pero llega hasta la XFD, podría llegar hasta la XFE, o XFF, o a la ZZZ. No, no es por eso. Es porque si tú miras, si yo cuento la cantidad, yo ya lo sé, voy a colocar algo que ustedes no debieran mirar por ahora, pero mira esto. Perdón. Dale, colocarle columna, fila, perdón. Es columna. Las columnas son las verticales. Esta es la columna 16.384. ¿No? Y esto viene porque el Excel puede hacer 2 elevado a 16, perdón, 2 elevado a 8. 8, no, son 8, son 14. Ahí sí. ¿Te das cuenta? Son los mismos números. Lo que pasa es que 16.380 es igual a 2 elevado a 14. Acuérdate que el Excel trata todo de llevarlo a potencia de 2. Y él destinó 14 posiciones de su almacenamiento para guardar la identificación de la columna. Y dijo, ya, le vamos a dejar 14 espacios. Vamos a llegar hasta la columna 16.384. Ahora, ¿qué razón más técnica? Es por capacidad, por disponibilidad del momento, de los equipos, de memoria, todavía. Entonces, yo digo 16.000 suficiente, ¿ya? Pero la vamos a identificar con letras, comenzando de la A hasta la última combinación que podamos llegar. Y ahí llegaron hasta la XFD, ¿ya? Nada más que por eso. Ahora alguien puede haber dicho, ¿sabes qué? Aumentemos de 16.000 en vez de 2 elevado a 14, que sea 2 elevado a 16. 2 elevado a 16 son 65.536 columnas. Entonces tendríamos que seguir combinando letras hacia el lado. Pero desde el punto de vista práctico, ¿quién va a ocupar 16.000 columnas? Columnas son estas. Es muchísimo. Entonces con 16.000 ya tenemos de sobra. No es necesario más. Alguien la puede haber hecho con menos, por ejemplo, con 1024 columnas. Quizás, pero por ahí alguien se dio cuenta también que con 1024 queda muy justo.
16.000, que es esta cantidad de columnas, toda esta cantidad de columnas, es demasiado, les alcanza de sobra. Así que ese es el motivo, ¿no? La combinación de columnas llegan hasta la columna 16.384. Me devuelvo a la columna 1, que es esta, pero se identifica con letras A, B, C, D. Fíjense, si yo quiero seleccionar la columna completa, pincho la letra E, F, G, etc. No la celda, la letra. Y vamos combinando hacia el lado. Estas son las columnas. Las filas pasa algo similar, pero estas son con números. 1, 2, y llegamos hasta este de aquí abajo, que es 1.048.566. Para los que quieran hallar la relación con las potencias de 2, esto es igual a 2 elevado a 20. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. No hay un motivo más que ese. Ya, ahora, 1.048.000, yo lo he visto, que lo han ocupado algunos, y queda más o menos justo, en casos muy, muy puntuales. Ocupar 1.000.000 considero que también es mucho. Si tú tienes una planilla demasiado grande, con muchas columnas, muchas filas, te recomiendo pensar en cambiarte de aplicación. Es decir, ya no usar Excel, quizás pensar en un Access o en otro tipo de aplicación. Porque la cantidad de datos es tan grande que el Excel se va a poner muy lento. Así que realmente sus planillas que no debería ser muy grande. ¿Cuánto es lo razonable? 1.000, 3.000 filas. Una columna podría ser, no sé, unas 30, 50 columnas, 100 columnas, pero no piensen en miles de columnas. Por ejemplo, no voy a pensar en 5.000 columnas. 5.000 columnas significa esto hacia el lado. Tampoco voy a pensar en muchas columnas, muchas filas. Es decir, por ejemplo, 100.000 filas. Todo depende de la cantidad de datos que vaya a ocupar. ¿Ya? Si se dieron cuenta acá, esta parte sale una letra donde yo estoy, que es la D3. ¿Qué es esa? Me dicen qué celda yo estoy y va cambiando en la medida que yo me voy moviendo. ¿Ya? Esto, la intersección de una columna con una fila, se denomina celda. Esto es una celda. Y aquí yo puedo guardar un dato. ¿Bien? Yo puedo seleccionar diferentes celdas, me muevo con el mouse o lo más activo con las flechas. Les recomiendo con las flechas. Si yo quiero seleccionar, alguien va a decir, pincho una con el mouse y selecciono no del borde, ojo, no del borde, sino del centro, y puedo seleccionar este lado. Así, formo un rectángulo. Eso es una selección. Conjunto contiguo de celdas. Contiguo me significa que están al lado. No importa si hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, pero están al lado, ¿no? Formando siempre un rectángulo. Si tú tomas esto, lo haces con la flecha, usas la tecla Shift, que la tecla Shift es la tecla que está al costado derecho, es una flecha gruesa, perdón, no está solamente al costado derecho, está al costado izquierdo y derecho, en ambos. Es una flecha, gruesa que apunta hacia arriba. ¿No? Eso se le llama Shift o se le llama también mayús. No lo confundan con el bloc mayús, que es el bloque mayúscula. ¿Ah? Solamente mayús. Entonces, puede tener esos tres nombres. Puede tener el nombre Shift, puede tener el nombre mayús, o puede tener el símbolo que yo le decía, que es una flecha gruesa hacia arriba. ¿Ya? Si ustedes pulsan esa flecha y además pulsan las flechas de desplazamiento, las típicas, cualquiera de esas 4 flechas de desplazamiento, van a empezar a seleccionar. Bien, ustedes pueden tener así selección. Ese tipo de selección es una selección más precisa. ¿Ya? La mayoría de las personas que ya han trabajado con Excel se han dado cuenta que es un muy buen método cuando ustedes tienen muchos datos y necesitan algo puntual, usar el mayús o el Shift, como yo le digo, término antiguo, ¿ya? Para seleccionar. Es más conveniente que estar usando el mouse. El mouse para algunas cosas es bueno, para otras ni tanto.
Insisto, el mouse no es malo, pero hay que saber usarlo. Bien, ¿qué más? ¿Qué datos podemos usar acá en la celda? Los datos que podemos guardar son, veamos acá, me faltó un detalle, faltó. Aquí abajo tenemos hoja 1, antiguamente venía hoja 2, hoja 3. Hoy día se dieron cuenta que con una bastaba. Yo puedo agregar más hojas, hoja 2, hoja 3, hoja 4, etc. Igual que en un libro. ¿Ya? Y las puedo eliminar. Botón derecho, eliminar. Todas que son innecesarias las puedo eliminar perfectamente. Si ustedes ven botón derecho, no solamente puede eliminar, pueden agregar, que es lo mismo que signo más, pueden cambiarle el nombre, si ustedes desean, pueden moverla, esa opción de código por ahora no, le pueden agregar color a la pestaña, por ejemplo, un color ya bien intenso, rojo. Ahora quedó como un rojo suave, pero en la medida que ustedes cambien o agreguen una hoja, se van a dar cuenta que es más intenso. ¿Bien? Ya. Le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, aquí. Doble clic o botón derecho, es lo mismo. Ustedes hacen botón derecho, cambian el nombre o doble clic. A mí me gusta más doble clic, pues más rápido. Ustedes pueden borrar eso y pueden colocar tipos de datos. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos podemos guardar dentro de una celda? Texto, típico. Ahí tenemos texto. Vamos a escribir. Sería ideal que aquellos que tengan el Excel lo puedan ir haciendo simultáneamente. ¿Ya? Podrían colocar acá perfectamente qué tipo de texto. Cualquier cosa que sea texto. Hola. Hoy es lunes. No sé, una frase. Estamos en... inclusive hasta con un punto puede ser. Listo, punto. Bien. Fíjense que aquí el texto ocupó, en estas dos sobre todo, ocupó más de una celda. Porque no cabía. El texto, solamente el texto, escuchen bien, solamente el texto te permite pasar a las celdas que están al lado derecho. Siempre y cuando las que están al lado derecho estén vacías. Pero yo le diría aquí, ¿qué hay escrito en estos momentos? ¿Qué hay acá? Nada. Dime. Lucas, ¿qué hay aquí? ¿Qué? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Live? ¿Live? No. ¿No habría nada? Siempre. Está escrito en la D, en el 5D. Exacto, muy bien. Acá está escrito. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Miren acá arriba, ¿se acuerdan que yo les dije? No pierdan la vista. Aquí está escrito todo. A pesar de que yo, a aquel lado pareciera, yo viera esto, pero en realidad no está ahí. Está antes. Ahora, si yo escribo algo, por ejemplo, por H, ¿ya? Da la sensación de aquí se perdió parte, pero no se perdió, porque sigue escrito completo. Lo único que está tapado por esto. Si yo se lo borro, vuelve a aparecer. ¿Ya? Bien. Esos son los textos. Ahora, los textos ustedes pueden escribir la cantidad de simbología que quieran. Por ejemplo, pueden colocar... van a aparecer carabatos. Tipo. Y lo que ustedes deseen. Es todo ese texto. ¿De acuerdo? Si el texto es demasiado grande, tú puedes agrandar la columna. ¿Cómo se agranda la columna? Se pincha en el costado, y escuchen bien, derecho, columna, costado derecho de la letra, no de aquí abajo. La gente tiene la mala costumbre, y lo repito varias veces, y lo hace igual, de tomar la parte de la celda. No, la letra, costado derecho, ahí, derecho, ahí,
No aquí abajo. ¿Ya? Donde está la letra, costado derecho, fíjese que el cursor del mouse cambió. Tiene una línea vertical con dos flechas hacia la izquierda derecha. Pinchen ahí y pueden agrandarla. ¿Hasta dónde pueden agrandarla? Lo que ustedes quieran. Y cambien el ancho de la columna. Esto también lo pueden hacer con varias columnas. Pinchen la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y cualquiera de estas, no importa cuál, costado derecho, la pinchan y la reducen. O la llevan al tamaño que ustedes quieran. Por ejemplo, ahí. Un poquito más grande, un poco más grande. ¿Ya? Pueden jugar un poco con el ancho de la columna. Lo mismo pasa con las filas. Pueden seleccionar varias filas y cambiar el alto de la columna. Bien, acá voy a dejar un poquito de espacio acá. Voy a colocar. También aguanta número. Lo que yo puedo dejar dentro de una celda. Puedo dejar un texto puro. Puedo dejar un número. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué número podría ser? Vamos. Números. Podrían ser. ¿Ah? 99.999 millones. No, bueno, ahí están 99.999 millones. 1, 2, 3, ahí ya. Ahí tienen 99.999. 99.999.999. El otro ya eran muchos números. ¿Qué otro número? Denme otro. 5. 5. Ya, que sean más originales. 2 quintos. ¿Ah? 2 quintos. Bien, 2 quintos. Ojo, 2 quintos. Por ahí estaba mío, 2 quintos. ¿Qué pasó ahí? Coloqué 2 quintos. ¿Y qué me puso? Una fecha. La vamos a dejar ahí. Aileen, dime otro número. 150.000. 150.000. Olviden, me falta un 0, creo. 1, 2, 3, no, me fue un 0 de más. Aquí arriba o abajo lo puedo cambiar, da lo mismo. ¿Ya? Benjamin. Un número original. 7 octavos. 7 octavos. Mira, de nuevo, 7 octavos. Nuevamente lo tomo como una fecha. ¿Quién se puede ocurrir un número? Les voy a dar una pequeña ayuda. Números originales. Ahí tienen uno. Pi. Pi, ya. ¿Y cuánto es pi? Tienes el número. 3,14, 16, no sé cuánto. 3,14, 15, 9. ¿Ya? Pues dijiste 16. Está bien. Ah, ¿qué pasó acá? Nuevamente lo tomo como fecha. ¿Se dieron cuenta? Entonces, acá siempre hay un problemita cuando yo coloco un número complejo. Aquí lo voy a volver a colocar. 3,14. Y ahí lo tomo bien. ¿Qué pasó? 3,14, 15. Y lo tomo como fecha. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? Es una cosa que hay que tenerlo presente. ¿Bien? Otro número, menos 50. 0,25. Nuevamente lo tomo 0,125. Lo tomo como fecha. ¿Por qué alguna toma como fecha? Yo ya lo tomo como número. Se lo explico al tiro. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen un dato, sobre todo las fracciones, por ejemplo, acá me pidieron 2 quintos, 2 quintos, tú estás haciendo una división, 2 dividido por 5. Y el Excel tú no le has dicho que va a ser una operación matemática. Le estás ingresando eso. Entonces, dentro de su diccionario, dentro de su conocimiento, él dice, entonces eso no puede ser un cálculo porque no me dijeron que iba a ser un cálculo. Por lo tanto, no lo puedo tomar como una división. ¿Qué otra cosa podría tomarlo?
y ve el slash, dice, entonces el slash o el guión, dice, entonces esto debe ser una fecha. Y lo trata de adecuar. Primero, asumiendo que el 2 es el día, y lo que viene después es el mes. 2 de mayo. ¿Qué fue lo que dejó acá? Fíjense, 2 de mayo. Como no tenía año, asumió el año actual. Ahora, este momento. Y eso fue lo que hizo. Lo mismo aquí. 7 octavos. Lo colocó como el 7 de agosto de este año. Asumió el año. Y aquí abajo, 3,14. También lo tomo como fecha, a pesar que no digo haberlo hecho, ¿ya? Porque trató de interpretarlo y se confunde. Acuérdense que el Excel tampoco no es tan perfecto y de repente trata de ayudarte, pero no es exactamente lo que tú quieres. Y él lo tomó como 3, enero, perdón, el mes y el año lo tomó enero de 1900. Y el coma 14, 15, que venía después, porque yo coloqué esto, pues un 3,1415,9, todo lo que eran decimales lo interpretó como que fuese la hora. Después se lo explica cómo, ¿ya? Pero solamente interpretó aquí el día. Y esta la hora. Eso fue lo que hizo. Es un poco más confuso eso. Pero créeme por ahora. Lo mismo pasó acá y por ahí mismo también. Pero yo puedo colocar los valores que desee. 0,0001 menos 0,027, por ejemplo. Un número muy grande, pues, le voy a quitar un 0. Pero es muy pequeño en realidad. Ya sé lo que pasó, no, es otra cosa. ¿Ya? Cierro el ojo por ahora. Listo, ahí está. Y así ustedes pueden seguir agregando valores. ¿Qué pasa si yo agrego una nueva división? Por ejemplo, 7 dividido por 14, a ver si lo puedo hacer. Sí. Fíjate que aquí, nuevamente coloqué 7 dividido por 14. Dijimos que anteriormente acá tomó el primer dígito como día, ¿cierto? Y el segundo como mes. Aquí trato de hacer lo mismo, pero se dio cuenta que el 14 no puede ser un mes, porque meses tenemos del 1 al 12. Como no pudo hacer eso, entonces él hizo una suposición. Dijo, entonces, si ese no puede ser mes, tiene que ser el año. Y por lo tanto, el anterior tiene que ser el mes. Julio del año 2014. ¿Te das cuenta que trata de hacer ciertas suposiciones? Entonces hay que tratar de entender un poco el Excel. Te trata de ayudar, pero a veces la ayuda está por ahí nomás. Normalmente es buena la ayuda. Me estoy poniendo casos extremos. ¿Ya? Bien. Características principales. Fíjense, vamos a ver otra más, una última. 45 dividido por 99. Acá, fíjate, no hizo nada. O nada hizo. ¿Por qué razón? Porque el 99 lo puedo tomar como año y en ese caso hubiese tenido que tomar el 45 como mes. Y no existe el mes 45. O lo puedo tomar como que 45 era el día, pero de ahí ya fallamos porque 45 no existe como día. Entonces ya, como no lo entienden, no lo puede colocar ni como mes, año, ni como, ni como día, mes, ni como mes, año. Como no lo entiende, lo deja como texto. Aunque alguien me dice que son puros dígitos. Ojo, cuando estoy hablando de texto, no estoy hablando solamente de letras, sino de cualquier conjunto de caracteres que yo no puedo manipular matemáticamente. Entonces, en vez de estar ahí, debe estar aquí arriba. Es un texto. ¿Cómo yo sé que queda un texto típico? Las características principales es la siguiente. Los textos quedan siempre alineados a la izquierda. Los números quedan alineados siempre a la derecha.
Alguien va a decir, pero ¿y qué pasa con las fechas? Las fechas son manejadas como números. Y ahí se lo voy a explicar, y es un dato sumamente importante. Es utilizada como número, porque es conveniente desde el punto de vista de cálculo. Ahí lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa más podemos colocar dentro de una celda? Dentro de una celda se puede colocar las famosas fórmulas. Ahí tenemos. ¿Bien? Toda fórmula comienza con el signo igual. 2 más 2. Ahí sí. Igual. Como habían dicho delante, 2 dividido por 7. Ahora sí. Ahora sí. Hace el cálculo. ¿Se dan cuenta? No lo toma como fecha. Siempre cuando yo coloco el igual, puedo colocar una fórmula matemática. 2 por 3 menos 5 por 2 dividido por por 20 dividido por 4. Y eso, ¿qué más podría hacer? Elevado más 3 y el cuadrado se coloca así, con el gorrito chino que está al lado de la ñ. Elevado. ¿Cuánto daría eso? Primero, lo que ustedes deben tener presente es que aquí se respeta el orden de las operaciones. Primero, las operaciones manejan ese concepto que ustedes vieron en la enseñanza básica, que era el papo muda. Aquellos que lo vieron se van a acordar, papo muda. ¿Qué significa eso? Paréntesis. Lo primero que hay que hacer son los paréntesis. En este caso no hay paréntesis. Luego, papo muda significa que viene los productos, es decir, la multiplicación, pero las potencias. Papo muda. La primera paréntesis, es potencias, que aquí sí tenemos las potencias, ahí tenemos una. Mudas significa multiplicación y división, y al final la adición y sustracción, que significa suma y resta. Es decir, el orden son paréntesis, potencia, multiplicación y división, no importa el orden, y al final suma y resta, no importa el orden. Pero ustedes no pueden hacer una suma ante una multiplicación. Así simple, salvo que haya paréntesis. Entonces, en este caso, lo primero que se va a hacer es la potencia, que eso es un 9. Luego, la multiplicación y la división. Estos son 6. Y esto, acá no importa el orden. 5 por 20 dividido por 4. 5 por 20, 100. Dividido por 4, 25. Eso es lo que le va a dar. ¿Ya? Tenía 25, entonces tendríamos que sacar 6 menos 25 menos 19. Más 9 menos 10. Bien, eso es una expresión. Y aquí arriba, si ustedes miran, aquí queda el cálculo, pero aquí arriba queda la expresión que ustedes colocaron inicialmente. ¿Ya? También alguien me va a decir, pero yo en vez de usar el igual, podría usar el signo del primer operando, que generalmente es más. 3 más 16 dividido por 4. Está claro que ahí, ya lo habíamos dicho antes, se hace la división primero. 16 dividido por 4, 4. Más 3 son 7. Y ese signo que se coloca antes, ¿ya? se acepta como inicio de fórmula también. Fíjese que él cambió el más por el igual, automáticamente. ¿Ya? ¿Qué gracia tiene el usar el más en vez del igual? Que el igual tú tienes que usar 2 teclas. Trata de colocar el igual en el teclado. Tienes que usar 2 teclas, el shift y el signo igual. Shift o el mayo, como quieran llamarlo. ¿Ya? En cambio el más, solamente una tecla. Entonces tú te ahorras una tecla por dato ingresado. Si tú en el día ingresas 100 datos, son 100 teclas que te ahorras. ¿Ya? En un día agotador, en realidad en la tarde se siente, ¿ya? O se agradece que hayan sido 100 teclas menos. Pues hay que ahorrar, hay que ser lo más eficiente. Bien,
Estos son los 3 datos que usted puede tener en una celda. Texto, número y fórmulas. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, ninguno, profe. Perfecto. Acuérdense, los textos se alinean siempre a la derecha, los números hacia la izquierda. Y las fechas son manejadas como números. Importantísimo, insisto, y siempre en las preguntas, en las pruebas los pregunto. Y aquí tenemos las fórmulas. Ya, acá tenemos ciertas características, por ejemplo, que yo delante no las mencioné. Por ejemplo, acá tenemos esto que ustedes muchos de ustedes lo deben manejar. La negrita, que es para saltar cursiva, subrayado, etcétera. ¿Ya? Ustedes vayan probando eso. Color de fondo, color de la fuente, agrandar la letra o achicarla. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, aquí puede colocar un tamaño específico, la tipografía, qué tipo de fuente quieren. Cosas que ustedes ya las manejan. Los bordes, vayan probando con esto. Importante que prueben, yo aquí no lo puedo hacer más. Ajustar, esto es ajuste horizontal. Izquierda, centro, derecha. Lo repito, izquierdo, centro, derecho. Y esto es un ajuste vertical. Arriba, el centro, abajo. Por omisión siempre está abajo. Significa que si esta celda, yo la voy a agrandar un poquitito, está abajo, yo la voy a dejar al centro o arriba. Inclusive la voy a mezclar con esta otra. Ahí dejemos la dos al centro, ahí queda. ¿Te das cuenta? Desactivemos. Y esto volvemos a ajustar, doble clic ahí en la parte inferior. Vayan probando con estas cosas. Esto, no quiero perder tiempo en eso. Es cómo ustedes pueden alinearla en un ángulo ascendente, descendente, etcétera. Vayan probando con esto. Pero tienen más opciones aquí abajo. Siempre van a tener más opciones usando generalmente la última opción, que es formato D. Pero si no le aparece esto, tienen esta otra, que es la flechita. Que ahí los va a llevar a una ventana, ¿no? Aquí aparece lo relacionado con números. Alineación, fuente era eso. Esto con números. Formato general. ¿Qué significa formato general? Sin formato, así tal cual. Pero ustedes tienen otro formato acá. Perdón. Tienen más formato acá. En realidad no era ahí, era acá. Ahí tienen. Algunos. Ya, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Bien? ¿Qué más? Formato moneda, que es contabilidad exactamente. No es lo mismo que formato moneda, que la vamos a ver la próxima semana. ¿Bien? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué me gustaría que me dejaran para la próxima clase? O al menos lo trajeran. Acá tenemos una carpeta que se llama ejercicio. Ejercicio. Aváncenlo. Lo importante es que avance. Ahí está, formato. Perdón, no lo mostré. Si ustedes van acá al aula, está formato, lo descargan. Ahí está descargado. ¿Ya? Y lo abrimos. Vean, abrámoslo. Una vez que está abierto, vamos. Pensé que tengo que. Ya ahí está, habilitar. Ahí sí. Es esta. Ejercicio 1, ejercicio 2. La idea de esto es que ustedes puedan trabajar con los formatos. Parta con el ejercicio 1. Miren, aquí lo que tienen que hacer ustedes, ahí dice, a los datos mostrados abajo, de formato basado en la imagen. Acá está la imagen, esta es. La idea es que quede esto de carrera lo más parecido a lo que tenemos aquí abajo. No tiene por qué ser exactamente los mismos colores, pero que sean eso. Es decir, si es verde, que sea verde, no rojo. Si es azul, azul, no morado. Ya, es importante respetar los colores. No por un capricho personal, porque las empresas le van a pedir colores institucionales. Oye, si es naranja, es naranja. ¿Ya? Si está en el Banco Chile, es azul. ¿Ya? Etcétera. Si está en el Santander, es rojo. Bien, entonces ustedes lo que tienen que hacer es este trabajo. Dejarlo así, lo más parecido posible. No me lo envíen. Yo la próxima semana voy a empezar a preguntar cómo lo hicieron. Bien. Si tienen dudas, me pueden escribir.
Pero la idea es que quede lo más parecido posible. Para eso necesitan manejar estos conceptos, por eso necesito que lo practiquen, ¿ya? Y si tienen dudas me pueden preguntar. El segundo es un poquito más complejo, porque hay que usar líneas, y para eso hay que ir inserción y usar imágenes, formas, perdón, ¿ya? Para las flechas. Este le va a costar un poquito más, quizás se van a enojar un poco más, no funciona, etcétera, pero tratan de hacerlo. Inventen ustedes, por ejemplo, un árbol genealógico, puede ser real o ficticio, no importa, con los datos de ustedes, ¿de acuerdo? Ahí dice bien claro, los colores y formas son a elección de ustedes. Aquí los colores no son obligatorios, ustedes eligen qué color quieren. Puede ser amarillo, lo que quieran. ¿Ya? Eso es lo que les pido la próxima semana. Nosotros empezamos a ver formatos específicos la próxima semana, pero basado en esto. Ya, muchachos, los dejo nomás. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana. ¿No hay dudas? Profe, Te escucho. profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Hoy se me cortó recién la pantalla. ¿Ya? ¿Hay que hacer un árbol genealógico para la próxima clase? Sí, trata de hacerlo. Me interesa que partas con el ejercicio número 1.1. Si que alcanzas, el 1.2. ¿De acuerdo? No lo voy a reventar de aquí a la próxima semana. Ya. Simplemente me interesa que me lo dejen lo más parecido posible. ¿Ya? No tiene que quedar exacto, pero sí lo más parecido posible. Yo les voy exponiendo cómo hacerlo. Y si pueden avanzar en el 2, sería lo ideal. Bien, no me lo envíen, yo pregunto. ¿Ya? ¿No hay más consultas? ¿Ninguna más? Nos vemos el próximo lunes. Que estén bien. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos. Ya, Chao, que- profe. chau.